Miedo, amenaza, lucha y prevención. Todos conceptos asociados a la salud, sin embargo, nada más alejado de ella. Te propongo desaprender y descubrir que la salud es conocerte, aceptarte y desarrollar todas tus dimensiones libremente para así integrarte con tu entorno y la naturaleza. Para promover salud en vez de prevenir enfermedades, arranca la columna de Ser Uno Salud Integral. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo se sienten hoy? Pregúntame. ¿Cómo te sientes? Ya me preguntaste. Te pregunté. Bueno, la verdad. Saludo también a la gente del canal de Ser Uno en Facebook. Que está Hola, canal de Ser Uno. ¿Quién está ahí? Está, no sé, no veo acá. No, Dale, son logos. Un montón de gente. Aparece El loco de loguitos. Wall Street. Saludo a la gente ahí. Si me preguntás a mí cómo estoy, yo te contesto. La verdad, cansado y tuve una jornada laboral intensa, pegando membrana asfáltica en una azotea. ¿Pega Sí. bien eso? No sé cómo pega. Ahí va. Mire que pega. Como con fuego. Okay. Y bueno, está siendo bastante complejo y difícil. Acaba de saltar la transmisión de Ser Uno, saltó el teléfono. Bueno, me está resultando bastante difícil a veces concretar laburos, cosas. Eso también afecta un poco al estado de ánimo y por consecuencia un poco la salud, ¿no? Pero por el momento no me viene afectando. Si bien a veces tengo algún dolorcito en la espalda baja, cada tanto. ¿Querés que te cuente la espalda baja? Sí, creo que es ahí, es el tema económico ahí, ¿no? Tiene que ver con eso, tiene que ver con la capacidad de procrear. En Mirá. todos los sentidos, no solo en el sentido de procrear vida, sino De crear de cualquier cosa. de sentirse procreador, productivo, con la capacidad de procrear. Y tú decís que yo puedo llegar a tener como un pequeño conflicto Sí, con porque eso. yo lo tengo también. Bien. Bueno, vamos a sentarnos a tomar un mate, cada uno con el suyo para respetar el Bien, protocolo. y sentado Y derecho. conversamos. No, y sentado derecho para que no te duele la espalda baja. ¿Le duelen a todos los riñones entonces? Yo pensé que era el COVID. Tiene que ver con eso, la espalda baja tiene que ver mucho con eso, con la gestión de líquidos, con la gestión económica por lo general, que va todo como unido, ¿no? El tema de no sentirse con capacidad de producir, de procrear, hace que no nos sintamos con capacidad de gestionar líquidos o falta de líquidos. Va por ese lado, va muy enrabado el tema de la espalda baja con la situación económica, y que la situación económica siempre, la relación que uno tenga con las emociones es el reflejo de lo que tengamos con lo económico. Mirá, bueno, atención, espaldas bajas doloridas. Ujú. Fabián Gusoni nos cuenta que por ahí puede venir ahí Puede a ser reflexión. puede ser eso, o puede pasar también, pasa en muchas personas que hace tiempo que no tienen relaciones sexuales, y cuando tienen, porque no se sienten con capacidad de procrear, Ajá. después de tener la relación, tienen esa sensación en la espalda baja. ¿Sabés quién no tiene dolor en la espalda y te manda saludos? ¿Quién? Fabiana Rublo, desde Cordón, Sí. dice, bueno, saludos para todos y especialmente al señor Gusoni porque le gusta su columna. Excelente, muchísimas gracias. A mí también me gusta la columna de ella, La columna vertebral. Sí. Aunque le duela. aunque le duela. Pues estábamos usando la columna, así que, bueno, hablamos también de la columna y mandarle saludos a ella, a Fabiana. Bien, notable. Bueno, y ya que me lo preguntan, nadie me preguntó, bueno, les voy a decir, yo estoy bien. ¿Qué es Estoy, bien? me siento con muchas más ganas que los últimos, bueno, ponerle 25 días, que venía con el tema del cimbronazo del COVID, y he tenido unas charlas laborales que tengo que asimilar, porque tengo que desprenderme de determinados clientes para cederlos, y me cuesta mucho, me cuesta porque hay más que nada El vínculo. es el vínculo, porque ya ahí creo que no pasa por lo económico, ahí ya es Bueno, y la es el pregunta, vínculo. es, ¿por qué te tenés que desprender, por qué no te podés desprender del vínculo comercial y mantener el vínculo?
Qué pregunta. Claro, en realidad sí, pero implicaría, para los que no saben, yo tengo que ir por todo lado del país y también seguir con ese vínculo con... ¿Querés llorar, Gastón? No, no quiero llorar. No, porque ¿Verdad? te ¿Querés vi que hacer te catarsis? quebraste un poco. No, me quedó el mate atorado. Hay un violín. Suena un para poner violín de fondo ahí, No, un violín imaginario de de Ter esa- del otro lado del vidrio. No, para burlarte primero prender el micrófono, ¿está? Si te vas a burlar, Burlate bien. ¿Cómo? burlate bien. Claro, Violín. los violines de apio. Eran de puerro igual, Los violines de puerro, ahí está. Puerro, apio. Estaba hablando de Vegetables Orchestra. Suenan diferentes. Bueno, la cuestión es esa. Suena Que tremendo. no me costaría eliminar el vínculo comercial, más sí el otro, y sostenerlo es difícil, porque claro, con los tiempos que ¿Te das estamos cuenta de lo que teniendo... hace este chiquilín, no? ¿Qué? Te viene, te psicoanaliza en vivo acá Tranquilo, sin ningún y, problema. y vos caes. Y También- yo también. Dice Fabiana, sigue ¿Qué con dice? esto de que le gusta la columna de Fabián y que Fabián gusta de la suya. Justo es lo que más tengo hecho paté, la columna. Bueno, no sé Que- quién le habrá dicho y bueno, Bien. así que me tenté. Le comento a Y Fabiana pon un emoticón o que algo así, en la no. página de Ser Uno hay artículos que quizás ahora después los suba. Hay 3 artículos específicamente de cada parte de la columna y Mirá. qué significa cada columna, cada vértebra, que cada vértebra tiene su significado. Así que la invito a que ella y todos los que están Igual, escuchando entren y vean los artículos que están publicados en el blog de Ser Uno. Igual para hacer para saber qué vértebra tenemos afectada hay que hacer Hay que hacer un diagnóstico. o sea, algo un poco más Hay que tener exhaustivo, ¿no? O sea, en las consultas, cuando viene alguien, lo primero que le pregunto es si tiene un diagnóstico. Mientras más detallado tengamos el Ajá. diagnóstico, mejor. Por eso mismo. Para Si vos venís identificar. y me decís, a me mí duele más o menos por me acá. duele la espalda, y puede ser un tema de vértebra, un tema de hueso, un tema de los nervios, o sea, cada cosa tiene su sentido. Entonces, es más difícil, mientras más detallado sea, a diferencia de mucha gente que dice que estas terapias niegan la medicina, en realidad todo lo contrario, nosotros La incorporan, nos ¿no? apoyamos en el diagnóstico médico para poder saber, bueno, a dónde apuntar, porque si no, es muy difícil tirar así al redondeo, y más en un tema en las vértebras, en la columna, que tenemos un montón de cosas, desde vértebras hasta cartílagos, hasta nervios. Entonces es muy importante tener bien detallado y saber cuál es el síntoma concreto para poder entrar. Lo que sí sabemos y tenemos bien claro es que si no hacemos nada al respecto, después nos duele el doble. El Y doble. con esto te tiro el centro para que empieces a hablar. Estás practicando mucho para hacer la publicidad al aire y con esas, Eso esos es un enganches, me entrenamiento. parece Te traigo muy de los bien. pelos lo que venga. Muy bien, me parece muy bien. Bien, ¿se acuerdan que... Te lo traigo.com. Te lo traigo de Te los lo pelos. traigo, qué bien. Saludos grande para la gente de telotraigo.com. ¿Se acuerdan que hablamos hace un tiempo del doble? De lo que Ujú. significaba el doble en el árbol genealógico y todo eso. Sí, sí, como que Ajá. para refrescar de nuevo era alguien de nuestra familia o Ujú. cercano a nuestra familia que cumple el mismo día que nosotros o que tiene Sí. alguna fecha importante parecida a nosotros, Bien. ¿no? Muy bien. Entonces como que estamos replicando inconscientemente situaciones y cosas de Para esa sanar- persona. Excelente. Bueno, este doble no tiene nada que ver con eso. Bien, Para que Te hizo el tengan- entro, ¿viste? bien. Pero bueno, estaba ¿Para qué bueno estudio yo? aprovechar para saber si los alumnos que están en la clase escuchan. No. Esto tiene que ver más con el desdoblamiento del tiempo, que es una teoría que descubrió Jean-Pierre Garnier, que es un A ver. físico francés que trabaja especializado en la mecánica de fluidos. No necesito hablar hoy que hablamos del fluido de los líquidos, ¿no? Y él, a través de un descubrimiento que hizo por las propiedades del tiempo y de la materia, algo que no vamos a entrar en onda porque tendríamos que hacer solo un programa para hablar de ese descubrimiento, él logra entender cómo funciona nuestro inconsciente y nuestro espíritu, eso que muchas religiones llaman
el alma o energía, dependiendo de cada uno, pero bueno, esa esencia que tenemos nosotros y que todos la logramos en algún momento conectar o percibir, bueno, él logró descubrir cuál es o teorizar acerca de cómo funciona y cómo se relaciona ese espacio etéreo y espiritual o astral con el cuerpo, lo físico, y que esa relación es lo que crea y genera nuestro presente y lo que percibimos a cada instante. ¿Se entiende? A ver, yo me perdí un poco porque o sea, no es algo que sea tan sencillo de entender, hay que pensar un poco afuera de la caja por lo que veo. Bien, eso es importante. Entonces, olvídense de todo lo que hemos claro, hablado e incluso de todo lo que ustedes crean como espiritualidad, porque traten de abrir la mente, como decimos. o sea, como para contextualizar un poco y que entendamos todos un poco más. ¿Algún ejemplo? Algún ejemplo A ver, de cómo funciona el doble. sí, ¿Vieron cuando ustedes dicen, los invitan, por ejemplo, a un lugar? ¿Tá? Y sí. dicen, no sé, no quiero ir, o voy a ir, pero hay algo que les dice, No, no no vayas. vayas. Y van, ¿y qué pasa? Saltó mal. Bueno, está todo mal. Bueno, ese mensaje, la intuición, la percepción, lo que uno llama el estar conectado, Ujú. eso es el doble trabajando. Que él lo personifica en un doble, como que hay un otro yo interactuando. Lo que en realidad hay es, en esta idea de que no somos partes separadas uniendo una existencia y un cuerpo, somos partes físicas y otras que no son físicas, construyendo una existencia que somos cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que él dice? Ese doble, esa esencia que es la que nos comunica a nosotros, está viviendo en otro tiempo, en un futuro posible se llama. No en un futuro que va a ser así, no, es un futuro posible, que es ese futuro que a vos te llegó una idea. Es como el libro de cuentos ese que podés elegir dos finales diferentes, una Es cosa como- así. Y vos sabés que ahora que decís eso me vienen a la mente un montón de historias, algunas muy cercanas de familiares, de, por ejemplo, un amigo que invitó a alguien, decir, che, vamos a dar una vuelta en el auto, amor, y después de varias veces insistir y que no, no fue, y bueno, pues fue un accidente en los cuales se Ujú. cobró la vida de uno de esos muchachos, el otro se salvó, pero fue terrible decir, vos, y no, y mirá que él insistió y estuvo a punto de ir y no fue, y así, bueno, me han contado historias de esa índole y me imagino que del otro lado debe haber este tipo de historias de eso, ¿no? De que hay algo que te dice que no y es no. Y es no, o sí. La consulta mía, justamente siguiendo el hilo de lo que dice Fede, ese doble lo tenemos todos Sí, y lo tenemos y siguiendo la misma historia que trajo Fede. No sé si eran dos o tres personas y una tuvo bueno, apareció el doble para decirle no vayas. Esas otras dos, en ese momento no aparece. ¿En qué momentos aparece ese Y doble? por ahí le tenía que suceder eso. en realidad lo que esta persona descubrió fue lo siguiente. Garnier dijo que todo lo que existe y tiene vida en este mundo tiene un doble. Y lo pone en un ejemplo que es muy conocido para todos. ¿Quiénes son los primeros que huyen de un barco? Las ratas. Las ratas. Saben que por mucho tiempo, ¿Tuviste barco vos, Gastón? No, Lo soy tenés rata. clarísimo. cuando iba a zarpar un barco y veían salir ratas del barco, Sabían que se el estaba barco hundiendo. no salía, no zarpaba. La gente no se subía a ese barco Wow. por eso. O cuando vienen, ustedes nunca les pasó de estar en el campo, en algún lugar con bastante naturaleza y que aparezca un silencio rotundo, los pájaros, todo, y o se larga a llover, o eso es el doble trabajando. Lo que pasa que, a diferencia de nosotros, los otros seres de la naturaleza
no tienen la interferencia de la razón, que es lo que tenemos nosotros. Claro, están bastante más comunicados con esa Están solo esa comunicados con conciencia eso. colectiva, vendría Exacto. a ser, ¿no? O sea que tenemos que percibir lo que el doble de otros, en este caso de la naturaleza, nos quiere decir. En el caso de... lo que plantea... Pero bien. siguiendo el ejemplo de las ratas. Sí. O sea, nosotros tenemos que interpretar que Uno puede usar. el doble de las Sí. ratas, digamos, nos está diciendo que... Pues al hacer no una nos lectura de vayamos. conducta, decir, bueno, yo qué sé, el bicho, ¿por qué huyó? Hay un caso muy importante son los caballos. Los caballos, por ejemplo, tienen la capacidad de intuir por dónde pasar. Para la gente que ha andado a caballo muchas veces, yo soy una persona que cuando era joven andaba mucho a caballo porque Cuando mi eras familia- joven. sí, cuando era más joven. Y si el caballo no quiere pasar por ahí, no hay forma de hacerlo pasar por un lugar porque hay algo que él intuye que por ahí no va a pasar. Entonces, lo que nos permite, y en esto de conectarse con la naturaleza, él logra explicar, lo que hace Garnier es poder descubrir, como justificar no es la palabra, como sustentar de manera científica con esta teoría, Sí. por cómo es que funciona la conexión, esa famosa conexión con la naturaleza, o esa famosa conexión con la intuición, o con el espíritu, o con Dios, como uno le gustaría llamar, y cómo funciona el inconsciente, lo que hablábamos nosotros, que hemos venido hablando mucho tiempo a través del inconsciente. Nosotros sabemos que el inconsciente se dispara y que a través de un conflicto actúa de tal manera. Bueno, esto como que te muestra un paso antes, te muestra por qué llega a ese conflicto. Ujú. Y es cada vez que, lo que dice Garnier es que cada vez que nosotros tenemos un conflicto es porque hemos perdido la conexión con ese inconsciente, con ese doble, con ese ser nosotros, que es ese nosotros que está fuera del espacio-tiempo, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? Entonces, como él tiene la capacidad, sabemos que el tiempo es una concepción y una construcción humana y que es más Sí, mental que real, Lo logramos de alguna manera cuantificar, pero tampoco es tan real. pasa, y ustedes les voy a empezar a mostrar los casos para que ustedes se den cuenta de que en realidad hay muchas pruebas de que esto sí existe y es principalmente, y es donde más se genera la conexión con el doble o con el inconsciente, que es en los sueños. Si ustedes ven y se dan cuenta, ustedes sueñan cualquier cosa que tengan y parece que pasó mucho tiempo, ¿verdad? En un sueño. Ajá. Minutos, incluso Sí, hasta sí, en realidad horas. incluso puede ser una imagen, un fotograma que te pinta un panorama y que te hace vivir toda una historia. Estamos hablando que un sueño en nuestra mente, en el espacio físico real, pasa en una cuarta, quinta parte de un segundo. Es increíble. ¿Entienden? Entonces, para que ustedes vean cómo esa esencia nuestra rompe las barreras del tiempo y el espacio. Entonces, si puede romper la barrera de algo que pasa en nuestra mente y que parece que son varios minutos, generarlo en pocas décimas de segundo, imagínense si puede pasar y atravesar un futuro y poder traer información de un futuro posible. No es un futuro, es importante aclarar esto porque tú me dices, entonces puedo adivinar el futuro. No, son como futuros posibles que se generan. Son varios futuros, cada uno después, con la intuición y haciendo algunos tipos de ejercicios, puede conectarse. Es que ahí venía mi pregunta, ¿no? Porque yo pensando un poco en esto, y vos me decís, no, bueno, ¿cómo darse cuenta, ¿no? Por ejemplo, si vos tenés que hacer algo, tenés que ir a algún lado, o te dicen de ir a algún lado, pero porque realmente tenés que ir, y es tu responsabilidad y tu deber por X motivo, y vos te negás, pero en realidad por ahí es una negación propia, ¿entendés? Y no es el doble que te estaba mandando el mensaje diciéndote no vayas porque va a pasar tal cosa, o porque no te conviene, o lo que sea. ¿Y cómo me doy cuenta yo de si es una negación, es algo que yo y lo pongo como excusa? Bueno, acá hay algo que me dice que no tengo que ir. Porque no es algo que se repite. Ajá. Si es algo que ya se repite, o sea, no, otra vez tengo que ir a la casa de Gastón. Ajá. En cambio, si vos vas siempre a la casa de Gastón y un día estás saliendo a la casa de Gastón y decís, no quiero ir. Atención. Claro. Justito la canción. Ahí es cuando ¿se acuerdan cuando hablábamos del camino al inconsciente, que decíamos la primera respuesta no es
no es la adecuada porque es lo mismo de siempre. Bueno, casi igual. Si la sensación que vos tenés es la misma de siempre, es la misma de siempre. Y si ya fuiste, si no querías ir la semana pasada y fuiste y no pasó nada, entonces no Claro. es un problema de ahora. Si es Está mejor, ¿sabes qué? no voy a dejar de ir. No voy a tu casa. Pero, ¿cuál es el tema? Y es lo ¿Y importante. por qué? No, bueno, Lo importante es esto, porque siempre tendemos a apuntar a lo malo. ¿Vieron? Ajá. Siento que no voy a ir a un lugar, porque tenemos como esa capacidad que en realidad es una creencia, es una costumbre, de solo enfocarnos y creer en la intuición cuando pensamos que va a pasar algo malo. sí, también es al revés, Y en ¿no? realidad hay un montón de cosas que Claro. pasan que son buenas. Bueno, cuando La jugás- mayoría son buenas porque en realidad si no estaríamos jodidos, porque si no, si toda la intuición del doble es algo malo, estaríamos cagados porque en realidad no, funciona lo que funciona de esa manera. Logramos mantener cierto saldo a favor Ahí va. en cosas positivas. Lo que Y pasa es que no somos conscientes, solo nos quejamos o buscamos cuando nos pasan las cosas mal. Claro. ¿Se entiende? Claro, y también me imagino que correría la misma regla para el otro lado, ¿no? O sea, al ser algo bueno también no es algo que nos queremos convencer de algo, sino es porque realmente decís, bueno, a ver, ¿y esto por qué le veo algo positivo? Si, Es como la frase esa del niño que no le gusta la sopa. No, mamá, no quiero la sopa, pero si no la probaste, ¿y por qué no bueno, capaz que la pruebe y me gusta. No, esto es igual. Ajá, Las cosas buenas por lo general nos generan tanto cambio que nos da miedo el salir de nuestra comodidad. Todo lo que nos genere comodidad a nuestro cuerpo, todo lo que yo pasé 15 días en una situación en donde tuve varios cambios en todo sentido en mi vida, desde lo laboral hasta el lugar donde vivo, y fue una situación en donde realmente sentí todo el tiempo incomodidad, y hasta el día de hoy lo sigo sintiendo. Y no es casual que el tema que yo había planteado, porque se acuerdan que yo lo había prometido el encuentro pasado, el último Sí. que viene, yo lo había pronunciado. Entonces, no es casualidad que yo pensara en ese... Ahí estuve actuando el doble, porque ya hacía tiempo que no me conectaba conscientemente con esta herramienta, que tiene, principalmente te parte de un lado. Uno cuando tiene un problema, ¿en qué piensa? Cuando tenemos un problema y en solucionarlo. Pero en solucionarlo, pero ¿qué es lo primero que piensa? En realidad no es lo que... Y te pones mal porque tengo un problema. O sea. Pero ¿por qué tienes un problema? Porque pasó algo. Claro, bueno, sí. El Es la problema- consecuencia, el problema es la Entonces, consecuencia de algo que pasó. ¿en qué pensamos primero? En el Eso. pasado. ¿En qué pasó? Entonces, lo que intenta hacer esto es que pongamos el foco en el futuro. Porque si yo me quedo en el pasado, indefinidamente emito un juicio. No hay forma de que vos no veas al pasado y no lo juzgues como bueno o malo, perjudicial o apto. ¿Se entiende? Sí, pero en esa proyección a futuro, ¿no tenés que ver sí o sí ese pasado? O sea, digo, pues, Eso es un concepto que puede ser real. Pero la pregunta te la hago al revés. ¿Y por qué no puedes dejar de mirar el pasado? ¿En qué te beneficia a vos? ¿En qué si lo que te llevó a vos a ese problema es el pasado, sí. la solución de ese problema va a estar en el pasado o probablemente esté en el futuro? No, bueno, pero yo voy a un ejemplo muy sencillo. Estoy cortando frutas en una tabla y me corto el dedo. Ujú. Al otro día vuelvo a cortar fruta. Indefectiblemente mi cabeza va a pensar, me puedo cortar nuevamente. Para cortar la fruta y no cortarme el dedo, trato de pensar en esa vez que me corté para, bueno, modificarlo. claro, por ahí modificás, prestás un poco más de atención, porque a veces pasa eso, ¿no? Hay ciertas cositas que nos pasan que es Eso. para agudizar un poco la atención. A veces Vos no hacemos te- cosas, estamos con la cabeza en otra. Vos no te pones... Entonces más bien sería el presente. En ese caso vos no te enfocás en el pasado, te enfocás te pones en presente. Claro, Pero, y en realidad es una situación que quizás, viéndolo de lo terrenal, depende pura y exclusivamente de vos.
cosa que yo no comparto, pero digo, poniéndolo... También creo que puede haber un significado en ese corte, claro, por en eso, ese dedo, en por ese... eso hay toda una... Pero en realidad, Sí. si vos prestás un poco de atención, podés evitar cortarte. Ahora, yendo por ejemplo a, bueno, como hablábamos hoy, algo que nos pasa a muchos hoy en día es el desafío que hay a nivel laboral. Por lo general terminamos haciendo lo mismo, lo mismo que veníamos haciendo antes, pero sigo por acá, y como que nos cuesta, y si hacemos por el otro lado, si igual ya estoy perdido. Claro. ¿Se entiende? Y lo que hace el doble, que es acá donde yo quiero entrar a cómo hacer para conectar con ese doble, es entre el evitar primero el juicio, de decir, bueno, lo que me está pasando es bueno o malo. No, lo que me está pasando, Me está me pasando. está pasando, y puede ser o el fin de algo, que los finales siempre son bastante desafiantes para todos, o puede ser el comienzo de algo. Pero si yo lo juzgo, por ejemplo, esto que está pasando, que me está pasando ahora, supongamos que no sé, perdés el laburo, Ahí va. y decís, esto que me está pasando es malo, porque perdí el laburo. O sea, obviamente, es Ahí como va. lógico, ¿no? Que pensar así. Pero si vos, a eso que nace, pero sin embargo vos sí está, pero el universo, por alguna mala razón, a vos te hizo perder, ganar un espacio para que vos Para otra cosa, claro. desafiar a hacer otra cosa. O hacer eso que quizás siempre lo estuviste pensando cada vez que ibas a laburar, eso, no, pero yo tendría que estar haciendo tal cosa, yo quisiera hacer tal. Bueno, el universo te dio el tiempo para hacer eso. Pero vos no te enfocás en eso, te enfocás en que perdiste el laburo. Entonces, Claro, sí, o por ahí en seguir por ese lado y en seguir dándole por y ese lado. dándole y dándole, y cuando ya a veces te das cuenta y decís, estoy perdiendo el tiempo acá. Claro. Y bueno, y como creo eso, me imagino que para todo el mundo, que lo puede estar pasando muchas personas hoy por hoy, acá y en cualquier parte del mundo, es un proceso el darse cuenta Claro. de que eso. Y por ahí viene a cumplir la función el doble, ¿no? Cuando Pero se qué te presentan otras cosas, es como estar atento a ver qué otras cosas se me presentan y qué otras cosas puedo hacer yo para, para soltar esto que me está quemando las manos. Claro, lo que pasa es que cuando vos, eso que quizás es algo nuevo, ya nace con un juicio de que es malo, ¿se entiende? Ajá. Es muy difícil que después Lo puedas, lo puedas acomodar porque ya arrancó desde un juicio tuyo de que... ya lo ves como algo negativo, ya parte de Exacto. una Entonces, premisa negativa. lo importante en este caso, porque sé que no es fácil, porque ni siquiera yo lo he logrado eh, integrar totalmente, es que cuando uno no sepa, hay una frase de un libro que se llama Un curso de milagros que yo utilizo mucho y que un día quizás lo podemos traer, es que cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. Y Quédate quietito que se te pasa. entregarlo al espíritu. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo no sé qué hacer, ya hice todo lo que tenía que hacer, y ahí lo entregamos se llama que lo entregas al doble. Y ahí aparece y termina la frase, porque la frase dice, cuando sepas qué hacer, no se lo cuentes a nadie. ¿Por qué hace esta mención? Y que A también ver la hace Garnier, porque la respuesta es para vos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos cuando se me ocurrió una idea? ¿Qué es lo primero que hacemos? Contársela a alguien. ¿Por qué? Porque queremos saber si hay aceptación, queremos estar seguros de que... Entonces, si suponete que yo tengo un problema de pareja y decido separarme, y voy y le cuento a mi amigo, que está casado hace 20 años, y me va a decir, claro, mi amigo hace 18 que se quiere separar. ¿Y qué me va a decir cuando yo le digo que me quiero separar? No, no te separes, porque me va a transmitir Sí. todos sus miedos, todas sus frustraciones, y vos no necesitas Y sus eso. experiencias Y sus también. A veces, experiencias. no, fíjate, capaz que ¿por qué no intentás de nuevo? Desde el amor más grande y desde Sí, desde sí, la capaz mejor que no es con intención, maldad. no es con maldad, pero en realidad pasa por ahí. Pasa que vos tenés algo descubriste qué es lo que vas a hacer, bueno, hacelo y empezá a hacerlo. Y después va y le contás a tu amigo. Y después que ya tenés pensado, decir, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer esto. ¿Entendés? Y ya eso va a encontrar, o bueno, me separé. Supongamos en el caso de separarme. Contale, mirá, te llamo, ¿qué pasó? Me separé. ¿Se entiende? Entonces, vos tomaste la rienda de esa información que era para vos. Es siempre para uno. Y el hecho de poder entender que esa información es siempre para uno. Y que lo que es correcto para mí no tiene por qué ser correcto para otro.
Y lo que dice Garnier y, por ejemplo, el curso de milagros y otras filosofías o espiritualidades, es que si vos lográs y haces fe en que eso es lo que querés y te conectás con eso, el mismo universo te va a traer la gente que vos necesitás para que eso... Sí, te va a situar como en el momento y en el lugar, como que se afina todo, ¿no? Y por ahí terminás haciendo el camino más corto. Bueno, sé, para los que creemos que existe un momento y un lugar para cada uno y que tenemos que estar ahí, que por algo pasan las cosas que pasan, es como eso, ¿no? Te ayuda a encauzarte más rápido y no hacer los caminos más largos, ¿no? Y estar desconectados como con eso. Es muy difícil porque en realidad es un paradigma totalmente opuesto. Uno si tiene un problema laboral, por ejemplo, y dice, bueno, me voy a confiar. Y tampoco es que no hagas nada, quiere decir que no hagas nada basado en paradigmas antiguos. Y en la desesperación. Y en la desesperación, porque en realidad hoy publiqué una frase porque el 11 de mayo hizo 40 años del fallecimiento de Bob Marley. Y él hablaba que hay muchos problemas, pero se multiplican cuando nos preocupamos. Entonces, incluso Gandhi decía que un problema tiene una solución y un problema. ¿Vos en qué lado te vas a parar? ¿En el problema o en la solución? Entonces, de nada sirve, y más si no sabes qué hacer, preocuparte en que, ay, no voy a poder hacer esto. Y bueno, y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente, y con todas las salvedades, sé que hay situaciones y situaciones en donde uno puede contemplar y situaciones donde realmente uno siente que está devastado y agotado. Bueno, para eso es esto. Y lo importante es conectar y no irse a dormir con esa preocupación. Y antes de acostarse, porque lo importante... ¿Qué nos queda? ¿Un minuto? Sí, sí. Sí, lo importante Dale, es dale, esto. tranquilo, Lo importante es tranquilo. esto. Que acostarnos pidiendo la solución y sabiendo que la solución va a llegar en un sueño. Y otra cosa que en un sueño o quizás en el correr del día. Pero prestarle atención a los sueños tomando mucha agua antes de dormir y después al despertarse para que esa mecánica de fluidos, esa información pueda fluir. Y los sueños siempre van a aparecer antes de despertarnos. Vieron que ustedes sueñan algo como cuando estás soñando que una sirena y es el despertador. Bueno, ese momento entre el sueño y el momento de despertar es el momento donde uno puede recibir la información porque es el momento en que el doble o el espíritu o el alma vuelve con la información y se conecta con la tierra, con lo presente, ¿no? Bueno, habrá que estar atentos y tratar de conectar lo más posible con eso. Fabián Gusoni, que vino con el doble de material, con el doble de ganas, también con el doble de esfuerzo. Por eso le agradecemos y lo despedimos hasta el lunes que viene. Fabián, ¿cómo hacemos para informarnos sobre Ser Uno y sobre lo que tú nos contás? Entran a serunosaludintegral.com en la página, ahí están también las redes que estamos en Facebook, que es @serunointegral, en Instagram, en canal de Telegram también, ahí pueden entrar, o si no al celular 092-464664, que estamos haciendo consultas presenciales y online para para todos los gustos. Está, brillante. Entonces nos encontramos el lunes que viene. Nos encontramos el lunes que viene. Saludo a la gente porque me tengo que retirar, pero un gusto volver a estar con ustedes. Igual para nosotros.